Hola, hola. ¿Se puede comparar Gaza con el Holocausto? Una cuestión histórica, moral y jurídica. Hay una comparación que provoca una enorme polémica. ¿Es legítimo comparar lo que está ocurriendo con los palestinos, con la persecución y el exterminio de los judíos europeos bajo el nazismo? Para algunos la comparación es ofensiva porque el Holocausto fue un acontecimiento histórico único, el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por la Alemania nazi y sus colaboradores. Para otros, precisamente recordar el Holocausto obliga a reconocer señales de alarma cuando una población civil vuelve a sufrir persecución, desplazamiento, destrucción y asesinatos masivos. Entonces, ¿dónde termina la comparación histórica y dónde empieza la falsa equivalencia? Primero, ¿qué fue el Holocausto? El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos por la Alemania nazi y sus colaboradores. No comenzó directamente con las cámaras de gas, comenzó con propaganda, con leyes discriminatorias, con la exclusión social, con la confiscación de propiedades, con la segregación, con deportaciones y posteriormente evolucionó hacia un proyecto de asesinato masivo. Las Naciones Unidas describen el Holocausto como una persecución y un asesinato patrocinados por el Estado y basados por una ideología racista. Y hay una cuestión fundamental. Los judíos eran perseguidos precisamente por ser judíos. ¿Qué significa genocidio? La palabra genocidio no significa simplemente muchas personas muertas. Tiene una definición jurídica concreta. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio establece que debe existir una intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre los actos contemplados están matar miembros del grupo, causarles graves daños físico-mentales, imponer deliberadamente condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física e impedir nacimientos, y transferir por la fuerza a niños del grupo. La parte más difícil de demostrar jurídicamente es precisamente la intención de destruir al grupo como tal. Por eso, no todos los asesinatos masivos, guerras o crímenes contra civiles son automáticamente genocidio. Pueden constituir otros crímenes internacionales gravísimos. ¿Qué ha ocurrido en Gaza? Desde el ataque de Hamas a otros grupos armados palestinos contra Israel el 7 de octubre del año 2023, seguido por la guerra israelí en Gaza, la población palestina sufrió una devastación extraordinaria. Un informe conjunto de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial publicado en abril del año 2026 estimó que más de 71.000 palestinos habían muerto y más de 171.000 habían resultado heridos desde el comienzo de la guerra, según las fuentes citadas en el informe. Más de 1.9 millones de palestinos habrían sido desplazados dentro de Gaza y aproximadamente 1.2 millones habían perdido sus hogares. Y la crisis no terminó simplemente con el alto al fuego del octubre de 2025. En el año 2026, Naciones Unidas ha seguido documentando ataques, desplazamientos, restricciones de acceso y una situación humanitaria extremadamente grave. En junio del año 2026, OCHA informó de aproximadamente el 65% de Gaza se encontraba bajo restricciones de acceso más estricta o control israelí directo, mientras que la mayoría de la población permanecía desplazada. ¿Es esto entonces comparable con el Holocausto? Aquí tenemos que distinguir tres tipos de comparación. La primera, comparación del sufrimiento humano. Sí, es completamente legítimo comparar el sufrimiento de civiles palestinos con el sufrimiento de otras poblaciones víctimas de persecución y violencia masiva.
Las víctimas civiles no dejan de importar porque pertenecen a otro pueblo. La segunda, comparación de determinados mecanismos, también puede ser legítima. Por ejemplo, deshumanización, discriminación, desplazamiento forzoso, confiscación de propiedades, destrucción de vivienda y persecución sistemática. Son fenómenos que pueden estudiarse comparativamente entre diferentes conflictos históricos. Pero encontrar una similitud no significa que los acontecimientos sean idénticos. La tercera, decir que Israel es exactamente igual que la Alemania nazi. Aquí hay una comparación que se vuelve históricamente mucho más problemática. La Alemania nazi construyó un Estado totalitario basado en una ideología racial y terminó desarrollando un proyecto explícito de exterminio de los judíos europeos. No debemos borrar esas diferencias. Pero hay una pregunta más importante. La pregunta no debería ser únicamente, ¿es Gaza exactamente igual al Holocausto? Porque probablemente esa sea la pregunta equivocada. La pregunta debería ser, ¿estamos viendo actos que, independientemente de que sean idénticos al Holocausto, podrían constituir crímenes internacionales graves? Y aquí la discusión deja de ser solamente histórica, pasa a ser jurídica. ¿Qué han hecho o qué han dicho las organizaciones internacionales? Las acusaciones contra Israel no provienen únicamente de activistas en redes sociales. Diversos organismos internacionales han documentado posibles violaciones graves del derecho internacional. En junio del año 2026, una comisión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas volvió a señalar graves violaciones cometidas por diferentes actores del conflicto. El mismo informe también señaló abusos y posibles crímenes cometidos por grupos armados palestinos. Esto es importante porque una investigación seria debe poder reconocer los crímenes de todos los actores, independientemente de quién los cometa. Al mismo tiempo, Naciones Unidas continúa documentando ataques contra civiles, desplazamiento y restricciones humanitarias en Gaza. ¿Y Hezbollah? Aquí debemos hacer otra discusión. Hezbollah no es sinónimo de Palestina, y el conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano tiene una historia y actores y contextos diferentes. Por eso no sería correcto meter todo en una única categoría. Sin embargo, la población civil libanesa también ha sufrido las consecuencias de las hostilidades. En mayo del año 2026, Naciones Unidas informó de que los civiles en el Líbano continúan sufriendo las consecuencias de ataques israelíes, incluidos ataques contra infraestructura civil, pese al alto al fuego anunciado en abril. Eso puede y debe investigarse independientemente de cualquier discusión sobre Gaza. ¿Utilizar la palabra genocidio es legítimo? Aquí hay que ser especialmente precisos. Decir que existe una acusación de genocidio es un hecho. Decir que determinados organismos han considerado que existen elementos compatibles con genocidio también es un hecho que debe documentarse. Pero afirmar categóricamente, legalmente ya está demostrado que Israel cometió genocidio, requiere reconocer exactamente qué tribunal u organismo ha realizado esa determinación y en qué momento. La definición internacional exige demostrar una intención específica de destruir total o parcialmente al grupo protegido. Por eso la palabra tiene una carga jurídica mucho mayor que simplemente decir esto es una atrocidad. ¿Por qué la comparación con el Holocausto es tan sensible? Porque para muchas personas judías el Holocausto no es una metáfora, es una historia de su familia, de millones de personas asesinadas y de una maquinaria estatal que convirtió el antisemitismo en una política de persecución y exterminio. Por eso utilizar el Holocausto como una simple herramienta retórica puede ser ofensivo y puede terminar trivializando la historia. Pero existe otra cara de la cuestión. El recuerdo del Holocausto no debería utilizarse para decir nunca más para nosotros. Debería significar nunca más para nadie. Este principio también debe aplicarse a los palestinos, a los israelíes, a los libaneses y a cualquier población civil. Una comparación más útil. Quizás la comparación más útil no son exactamente iguales, sino ¿qué podemos aprender del Holocausto para reconocer y prevenir atrocidades contemporáneas?
El Holocausto nos enseña el peligro de la deshumanización. Nos enseña el peligro de convertir a una población entera en enemigo. Nos enseña lo que puede ocurrir cuando la discriminación se normaliza. Y nos enseña que la indiferencia ante el sufrimiento de civiles puede permitir que una tragedia empeore. Pero también nos enseña algo más. Las víctimas no deben ser elegidas según nuestra simpatía política. Una vida judía vale lo mismo que una vida palestina. Una vida israelí vale lo mismo que una vida libanesa. Una vida musulmana vale lo mismo que una vida judía. El derecho internacional existe precisamente para intentar proteger a todas las personas. ¿Se puede criticar a Israel sin ser antisemita? Sí. Criticar las decisiones de un gobierno, sus operaciones militares o sus políticas no es automáticamente antisemitismo. Pero tampoco debemos utilizar la crítica a Israel como excusa para atacar a los judíos en general. Israel no es sinónimo de todos los judíos y los palestinos tampoco son sinónimo de Hamas. Esta distinción es fundamental. ¿Se puede condenar un ataque de Hamas contra civiles israelíes sin justificar la muerte de civiles palestinos? ¿Y se puede condenar la actuación del gobierno israelí sin convertir esa crítica en odio contra los judíos? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es Gaza el Holocausto? No. Son acontecimientos históricos diferentes, separados por décadas, contextos políticos diferentes y estructuras diferentes. ¿Significa eso que está prohibido compararlos? Tampoco. Una comparación histórica puede ser válida cuando estudia mecanismos concretos de persecución, deshumanización, desplazamiento o violencia contra poblaciones civiles. Lo que debemos evitar es la falsa equivalencia. No necesitamos decir que dos tragedias son idénticas para reconocer que ambas contienen sufrimiento humano que merece ser investigado y recordado. Como conclusión, entonces, podríamos decir que quizás la pregunta más importante no sea ¿quién tiene derecho a utilizar la palabra holocausto? Quizás sea ¿qué hacemos cuando vemos a una población civil sufrir? La memoria del holocausto no pertenece exclusivamente a una nación, pertenece a la memoria de la humanidad. Y precisamente por eso debe utilizarse con responsabilidad. Recordar a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis significa rechazar el antisemitismo. Pero rechazar el antisemitismo no exige cerrar los ojos ante el sufrimiento palestino. Del mismo modo, defender los derechos de los palestinos no exige negar los crímenes cometidos contra civiles israelíes. La verdadera lección de la memoria histórica debería ser mucho más sencilla. Ningún pueblo debe ser deshumanizado. Ninguna población civil debe convertirse en un objetivo. Y ninguna atrocidad debería necesitar que sus víctimas permanezcan al grupo correcto para que el mundo decida qué importa. Nunca más solo tiene sentido si significa nunca más para nadie. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Nos vemos muy pronto. Cuídense. Chao.